Estimados, bienvenidos a las cápsulas que estaremos realizando para la asignatura de desarrollo de software de escritorio. El día de hoy estaremos viendo lo que es la experiencia aprendizaje 2, lenguaje de programación basada en objetos. Vamos rápidamente con nuestra presentación y en ella podremos ver que estaremos aprendiendo hoy a utilizar sentencias de decisión, utilizar sentencias de repetición, clases, training, sus métodos y por último la colaboración entre objetos. La siguiente pregunta, ¿qué diferencia existe entre atributo, parámetro y variable local? Vamos a poder verla en el siguiente slide. Recuerden, dentro de esta clase encontraremos que los atributos corresponden a la información que queremos guardar de la clase. En este caso, nombre, tamaño y masa y el valor. Los parámetros son considerados como variables que van a ingresar a un método y nos permitirán realizar alguna información, algún cálculo, alguna lógica respecto a la definición de ese método. Y en cambio la variable local es un atributo que podemos identificar dentro del contexto de algún método y nos permitirá de alguna manera trabajar para ya sea resolver algún problema dentro de ese método, ¿sí? O en este caso están definiendo la variable total y lo que estaremos guardando acá será un cálculo matemático. Atributo, parámetro y variable son todas estas variables. Los atributos persisten durante la vida de un objeto. Es decir, cuando se crea el objeto, podemos ahí pasarle el valor que tendrá este atributo y mientras el objeto esté siendo utilizado, podremos acceder a la información de este atributo. Los parámetros se usan para recibir valores en un constructor o en un método. Por lo tanto, este parámetro va a ingresar a un método y se realizará o se utilizará como se estime conveniente en ese método. Después de eso, una vez que el método se termina de ejecutar, el parámetro después ya no se utiliza. Y las variables locales se utilizan para almacenar información de vida corta en un método, por lo tanto no persisten, ¿sí? Una vez que termina ese método, ya esa variable no se puede utilizar. En la mayoría de las declaraciones de atributos utilizaremos siempre las variables que nos permitirán identificar la visibilidad de ese atributo, ¿ya? Por lo tanto, podemos utilizar private o public. Las variables o métodos declarados con el modificador de acceso private son accesibles solo para los métodos de la clase en la que se declaran. Por lo tanto, la variable nombre solo puede utilizarse en los métodos de cada objeto de la clase. En este caso aparece de tipo private. Este es el concepto del encapsulamiento que se está utilizando. De esta manera nos permite proteger el atributo para que no sea visible dentro de otras clases, ¿ya? Entonces, ¿cómo se modifican los atributos que son de tipo private? Recuerden, si yo instancio un objeto y creo un objeto, por ejemplo, pizza, no podría acceder al atributo a menos que accedamos directamente dentro de los métodos accesadores. Existen otro modificador de acceso que utilizaremos que es el tipo protected y lo estaremos utilizando cuando ejecutemos después el concepto de herencia dentro de nuestras clases, ¿ya? Pero por ahora estaremos utilizando lo que es public y private. Ahora, dentro de la sentencia que nosotros podemos encontrar acá en Java, existen las sentencias de decisión y de repetición. Las de decisión podemos encontrar el if y el switch. En cambio, las sentencias de repetición encontraremos el while, el do while y el for. En la sentencia de decisión nos permiten tomar una decisión frente a alguna sentencia, ¿sí? Nos permiten validar algún camino quizás a ejecutarse dentro de nuestro código. Las que podemos utilizar va a ser el if, ¿cierto? Que podemos utilizarlo directamente ahí también con su else, o utilizar el switch. En este caso, en este ejemplo que aparece acá, vemos que encendido, si es igual a S, va a retornar un valor de tipo booleano, true. Por lo tanto, acá hay una condición que se está aplicando, perdón, utilizando la sentencia de decisión de tipo if. En este caso, otro ejemplo, utilizando el else if, es donde están validando dos condiciones. Si la edad es mayor a 0 y la edad es menor a 7, entonces la clasificación será TE. En cambio, si no se cumple la primera condición, va a realizar la validación de la siguiente condición. Por eso aparece un else if, ¿ya? Y al final tenemos nuestro else. ¿Qué significa esto? Si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, automáticamente se cumplirá la condición del else. Recuerden que acá se está utilizando el concepto para anidar
dos condiciones. En este caso tenemos el ampersand. Si doble ampersand significa y. En este caso tenemos dos condiciones, pero están siendo agrupadas, ¿cierto?, a través de la sentencia o. Por lo tanto, están preguntando si es que el género es igual a f o el género es igual a m, entonces se retorna el valor 1. En cambio, que no se cumple esa condición, se retorna el valor 0. ¿Ya? Ahora, dentro de la sentencia del switch, en este caso, tenemos acá la definición en donde se está evaluando una variable y cuál es el tipo de dato que puede tener esa variable. En este caso, se valida la variable número y si la variable número es 1, por eso aparece el case 1, entonces curso tendrá el valor primero básico. ¿Ya? La sentencia del switch va a considerar todos los casos disponibles para el valor que tenga la variable que queremos evaluar. Y al finalizar podemos utilizar la sentencia default y en este caso es si no se cumple ninguna condición anterior, realmente va a llegar acá a nuestro default. El uso de la introducción switch siempre podrá ser sustituido por el uso del if. No obstante, a veces nos resulta útil introducir mayor claridad en el código, ¿sí? El switch nos permite de alguna manera organizar toda la información, ¿cierto? Todas las condiciones posibles que se pueden evaluar para un valor, para una condición de una variable, ¿ya? El switch evalúa solamente valores, mientras que el if va a evaluar una condición. Normalmente siempre está utilizándose el if para validar decisiones de tipo sí y no. Y el switch, a diferencia de un if, es como un menú. Normalmente podríamos utilizar nosotros un switch para desplegar quizá un menú en pantalla, ¿ya? Dentro de la sentencia de iteración, que son las sentencias de repetición, que nos permiten ejecutar lógica de algún código, ¿cierto? Repetidamente, nos permiten ejecutar todo este bloque de sentencia y tenemos tres opciones: el while, el do while y el for. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos un archivo donde vienen los diferentes root, ¿cierto? Y el gene del cliente. Por lo tanto, se necesita lanzar una campaña para las mujeres que tengan hijos menores de 18 años. ¿Cómo determinar la cantidad de clientas? Vamos a revisar acá la información. Tenemos el archivo donde aparece ahí el root y aparece ahí el género. Y en este caso lo que tendremos que hacer de alguna manera es recorrer todos estos registros. Por lo tanto, como no sabemos cuánto va a ser el término final del registro, de la cantidad de registro, podemos utilizar el método length para obtener esa información. Y una de las opciones que podemos utilizar es nuestro while, en donde del archivo con el length vamos a obtener la cantidad de registros totales. Nuestro contador comenzará en 0 y mientras, como dice while, mientras el contador sea menor a largo, a la cantidad de registros totales, entonces va a recorrer la información, ¿sí? Y aquí estamos en este caso realizando una condición para preguntar del archivo para obtener el carácter, ¿cierto? En base a una posición. Si es f, entonces la variable mujeres, que es una variable local, va a aumentar en 1, ¿sí? Y al final aparecerá acá la información de la cantidad de mujeres que están en el archivo. Otro ejemplo. Tenemos un restaurante que requiere desplegar las opciones del menú, tal cual como aparece acá. Tenemos menú 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos que recorrer, ¿cierto?, del 1 al número 5. Por lo tanto, acá como aparece un menú, lo ideal es que estemos interactuando con el usuario, ¿ya? Porque si hay un menú, esperamos que el usuario pueda indicar cuál es la opción correcta. Por lo tanto, para identificar, ¿cierto?, el valor que seleccionó el usuario, vamos a tener que trabajar con nuestra clase de scanner. Para ello, el objeto scanner nos permite leer los datos que el usuario ingresó en nuestra consola. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, realizar la importación de nuestro package para utilizar este objeto. Vamos a tener que crear acá el objeto a través de scanner, teclado es igual a new scanner, system.in. Y por último, vamos a leer la información que ingresó el usuario. Para leer un número entero, tenemos el next in para obtener un valor que es de tipo double, next line para obtener un valor de tipo string. Y con el next.chart@0 vamos a obtener ahí un carácter. Y lo que podemos hacer para desplegar un menú, podemos trabajar directamente con nuestro do while. La diferencia del do while con el while es que el do va a realizar todo lo que aparece acá al menos una vez. En cambio, la condición acá va al final. ¿Qué significa esto? En nuestra aplicación va a ingresar al do, va a desplegar este menú
y va a estar esperando la información que ingresó el usuario en su teclado. Y a partir de la opción que ingresa el usuario, nosotros a través de un switch vamos a leer este valor y lo vamos a evaluar. Si la opción es 1, significa que la cantidad de pollo, ¿cierto?, va a ir aumentando. ¿Ya? En el caso número 5, que es salir, lo que hace es imprimir los datos que se seleccionaron y se sale de nuestra aplicación. Por lo tanto, en nuestro do while, esto se va a ejecutar mientras la opción sea diferente de 5. Porque cuando la opción sea igual a 5, significa que esta condición no se cumple, sale de nuestro do while. Ahora, el tercer ejemplo. En una fiesta de Año Nuevo, que incluye cena y fiesta, se quiere determinar cuántos hombres, mujeres y niños asistirán. Las entradas al evento se comprarán antes con preventa y el valor de cada entrada son los siguientes. Tenemos adultos y niños. Tenemos que recorrer de 1 a la cantidad total. Por lo tanto, sabemos el fin, ya que es una preventa. Se requiere contar la cantidad de adultos y niños para preparar el cotillón de los asistentes. Por lo tanto, también tendremos que utilizar la sentencia de nuestro escáner, la clase escáner. Pero para ello utilizaremos ahora la sentencia de iteración de tipo for. ¿Qué significa esto? En nuestra aplicación vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de asistentes. Ahí tenemos el valor de la cantidad total. Recuerden que para obtener el valor que ingresó el usuario, tenemos que importar la librería scanner, ¿cierto? Y con el método nextIn significa que el valor que ingresó el usuario se transforma de tipo entero y lo podemos utilizar. En nuestro for vamos a recorrer, ¿cierto? Comenzando desde el i, que es igual a 1, mientras i sea menor o igual a la cantidad total que ingresó el usuario, y el i más significa que ese valor i va a estar aumentando de 1 en 1 en cada iteración hasta que hasta que i sea mayor a la cantidad total. Cuando esta condición ya no se cumple, se sale del for. Y en cada iteración va a preguntar la edad. Y va a preguntar, si es que la edad es mayor a 12, entonces efectivamente el contador de adultos va a estar aumentando. En el caso contrario, el contador de niños va a ir aumentando. Y al finalizar este for, vamos a traer el total del resultado, la cantidad de adultos y la cantidad de niños. Por lo tanto, ya hemos visto la sentencia para utilizar el while, el do while y el for. Repito, el while realiza una acción mientras se cumple la condición. Por lo tanto, si esa condición no se cumple, nunca se va a ejecutar el while. En cambio, el do while se va a ejecutar por lo menos una vez, ya que la condición se está evaluando al final de esta sentencia. Y el for nos permite validar, ¿cierto?, un ciclo repetitivo mientras nosotros sepamos desde cuándo inicia y cuándo finaliza nuestro for, la cantidad de elementos que queremos iterar. Ahora, dentro de la clase string proporciona la base para la manipulación de las cadenas en Java. Las cadenas, recuerden que son las variables que son de tipo texto. Entonces, para inicializar los objetos de tipo string hay dos formas. String nombre es igual a new string, ¿cierto? Que ahí nosotros estamos inicializando nuestro objeto de tipo string. Y la siguiente es string, nombre de la variable, es igual a new string. Y ahí le estamos pasando como parámetro de entrada al constructor con parámetros de la clase string la generación de nuestra variable. ¿Ya? En la primera línea se crea una instancia de un nuevo objeto. Y en el siguiente, aquí se está llamando al constructor sin parámetro. Y en la segunda línea se crea una instancia de un objeto de tipo string utilizando el constructor de la clase string que toma el objeto string como argumento y se le asigna su referencia a la variable nombre final. Por lo tanto, los objetos de tipo string son inmutables, que significa que el contenido de caracteres no puede modificarse una vez que son creados. Lo que se hace en realidad ahí es crear un nuevo objeto y se perderá la referencia al antiguo. Y además, la clase string, al ser una clase, nos entrega diferentes métodos que podemos utilizar. Por ejemplo, el length nos permite la cantidad de la longitud de esa cadena. ¿Cuántos caracteres tiene esta cadena de texto? El chart add, si le pasamos la posición, nos va a entregar el carácter que se encuentra en la posición que especificamos. El equals evalúa la igualdad entre dos objetos. De hecho, el equals es la opción que deberíamos utilizar para comparar dos strings. Ya no deberíamos estar comparando los strings como es igual o es igual, sino que deberíamos utilizar el equals. Y en cambio, el equals ignore case es una variación del equals, pero la diferencia es que compara estas dos cadenas ignorando las letras si es que están mayúsculas o minúsculas. Tenemos también el start with y el ends with, en donde se evalúa si la cadena comienza con alguna parte de texto que ustedes quieran validar.
Tenemos el replace para reemplazar el primer carácter por el segundo. Tenemos el to lowercase o el to uppercase para transformar el texto a minúscula o mayúscula. Tenemos el substring, que esto se ocupa bastante, en donde nosotros podemos indicarle el inicio y fin, y de esa manera, a partir de una cadena de texto, va a extraer un pedazo de esa cadena de texto, indicando nosotros cuál va a ser el inicio y el fin de esa cadena. Y tenemos el trim también, que devuelve el objeto eliminando cualquier carácter de espacio en blanco que estén al principio o al final de esta cadena. ¿Ya? Dentro de los ejemplos que podemos ver acá, tenemos el nombre string, que es Juan, y el primer método que se está utilizando en la clase string es length. En este caso nos está retornando la cantidad de 4. ¿Por qué? Porque efectivamente consideró los 4 caracteres que tiene la palabra Juan. El chart at, acá le estamos pasando a la posición 0, el índice 0, por lo tanto nos va a entregar la letra J. Acá estamos preguntando si es que el nombre, que es la variable nombre, que es Juan, es igual a Juan. Si es así, va a imprimir acá un valor. Acá estamos preguntando con el mismo nombre Juan, pero estamos ignorando si es que hay mayúscula o minúscula. Por lo tanto, acá se está preguntando en minúscula. Tenemos también para validar con el start with, si es que comienza la palabra con who. Tenemos también si es que termina con an. Podemos acá realizar el replace de algún carácter. También estamos transformando la palabra a minúscula. Acá la estamos transformando a mayúscula. Y acá, como les comenté, el substring lo que hace es, a partir de una cadena de texto, extrae un pedazo de esa cadena según lo que ustedes indicaron como inicio y fin. Y acá en este caso tenemos acá el saludo, donde aparece acá este espacio en blanco, y al utilizar la sentencia trim lo que hace es eliminar todo carácter en blanco, ya sea al principio o al final. Ahora, dentro de las cosas que tenemos que considerar siempre es que si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para acceder a un carácter que se encuentra fuera de los límites de una cadena, nos va a producir una excepción. ¿Cuándo podríamos producir esa excepción? Por ejemplo, si estamos trabajando con el método el chart at, y acá en vez de indicar el 0, indicamos, por ejemplo, que vamos a obtener el valor de la posición 8. Claro, si el largo es 4, significa que el índice comienza en 0, la J es 0, la U es 1, la A es 2 y la N es 3. Por lo tanto, esos son sus índices. Pero si nosotros le entregamos un índice que no corresponde, nos va a dar ahí un error en tiempo de ejecución. ¿Ya? Y lo otro es que al comparar las referencias con el igual igual, que significa cuando estemos comparando dos strings con el igual igual, se puede producir algún error lógico, ya que el igual igual compara las referencias para determinar si se refieren al mismo objeto. Por lo tanto, lo que se recomienda es que utilicemos el método equals. El último concepto que estaremos revisando es el concepto de la colaboración. ¿Qué significa? Que consiste en que un objeto de una clase envía un mensaje a otro objeto de otra clase. Por lo tanto, enviar un mensaje significa llamar a un método, ¿sí? Por lo tanto, una clase se podría comunicar ya sea llamando a otro método que está en otra clase, ¿sí? Pero para ello, los dos objetos primero se tienen que estar colaborando, ¿ya? Entonces, para cada acción de un requerimiento, decidimos qué objeto en nuestro sistema debe interactuar para lograr el resultado esperado. Por lo tanto, siempre tendremos que identificar cuáles van a ser las clases que se van a estar comunicando entre sí, ya sea para acceder a un atributo o a un método. Dentro de los ejemplos que podemos ver acá, hay un ejemplo de un streaming y nosotros tenemos, por ejemplo, acá el emisor, donde aparece el método que se está utilizando en el receptor. Tenemos streaming, donde aparece canción en reproducción, canción, segundos en reproducción, que es de tipo entero, y tenemos acá un método que es avanzar canción en una cantidad de segundos. Y además tenemos otra clase que es canción, en donde tenemos los atributos como el nombre, el álbum, el artista, el género, la duración en segundos y además el método del get para obtener la duración en segundos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? La clase streaming está considerando un atributo, ¿cierto? Que es canción, que hace referencia a otra clase. Por lo tanto, desde el emisor podríamos nosotros acceder a los atributos de la clase del receptor, que es canción, o también a sus métodos. Entonces, las partes de la relación de composición existen solo mientras exista
el todo y el todo responsable de la creación y destrucción de sus partes. Por lo tanto, no olviden que una clase puede tener referencia a objetos de otras clases, pero van a ser miembros de esa composición. Por lo tanto, un objeto podemos llamarlo que la relación será que tiene un, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, efectivamente, streaming tiene un objeto, en este caso, que es canción, ¿ya? Y ahí estamos utilizando el concepto de la colaboración. ¿Qué hemos aprendido? Efectivamente, utilizar sentencias de decisión, utilizar las sentencias de repetición, ver cuál es la clase string y sus métodos, y por último, la colaboración entre diferentes objetos. Nos vemos en la siguiente cápsula.